Eh, Tenemos hoy el agrado de contar con un invitado muy especial. Me presento como moderadora, la profesora Beatriz Mena Bejarano, y nos acompaña el profesor Edgar Cortés Reyes. El profesor Edgar Cortés es fisioterapeuta, magíster en epidemiología clínica, es profesor titular del Departamento de Movimiento Corporal Humano y del Instituto de Investigaciones Clínicas de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional. Antes de darle la palabra al profesor, quiero recordarles a todos algunas recomendaciones para que tengamos éxito en esta sesión y para que la conectividad y la transmisión en lo posible nos funcione a la perfección. Por favor, todos cierren cámaras y micrófonos. En caso de que tengan preguntas, por favor, las pueden ir haciendo por el chat. Al final de la sesión las vamos a formular al profesor para que nos acompañe y tengamos un tiempo de interlocución. En caso de que no vean la presentación por algún motivo, se pueden ubicar en el listado de los participantes y le dan clic en la pantalla que corresponde al profesor Edgar Cortés. Y ya con esto, entonces, profesor Edgar, de verdad te agradecemos mucho que hayas acogido esta invitación. El tema que tú desarrollas hoy es muy importante. Tú tienes una amplia trayectoria en este tema, una amplia experiencia y para nosotros de verdad es un placer que nos hayas aceptado la invitación. Bienvenido. Bueno, muchas gracias a la profesora Beatriz, a todos ustedes por su presencia en estas horas de la mañana, que de no ser por culpa del coronavirus no estaríamos viéndonos. Siempre es un placer encontrarme con todos ustedes, quienes han aceptado esta invitación. Para mí, pues, por supuesto, es un orgullo y es una obligación moral poder aportar en las actividades que la facultad ha estado haciendo como una forma de contactarse con la comunidad. Y cuando digo comunidad, quiero a que precisamente esta presentación es una presentación que está dirigida a una comunidad que va más allá de la comunidad académica, de forma tal que voy a emplear términos que son amplios, pero que tienen por objeto pues dar cuenta de una experiencia que hemos tenido muy interesante en cuanto al efecto del ejercicio físico en la osteoporosis. Voy a presentar 5 puntos, aquí están en el orden. Primero, unas palabritas sobre la osteoporosis, después hablaré de osteoporosis y fracturas, posteriormente un pequeño espacio para hablar del hueso, después para hablar del ejercicio y finalmente para la prevención de las caídas. La osteoporosis, desde hace ya más de 20 años, tiene una definición aceptada por la Organización Mundial de la Salud y es una condición en la cual el hueso se afecta. Es una enfermedad que se dice metabólica, tiene que ver con los metabolitos del hueso, pero tiene otras características. Uno, que es multifactorial. Un segundo elemento es que se afecta la estructura del hueso y en un concepto que tiene que ver con la disminución de la masa ósea. Hagan de cuenta que yo tengo un edificio en donde las columnas de ese edificio se empiezan a afectar y esa afectación de las columnas del edificio hace que se deteriore lo que se llama la microarquitectura del tejido óseo, es decir, su estabilidad. El lío de la osteoporosis es que expone a que, siendo el hueso una estructura muy resistente a muchas condiciones, pueda fracturarse ante traumas leves o mínimos. Entonces, reitero, es una enfermedad que depende de muchos factores, pero en donde la estructura misma de ese hueso puede hacer que se fracture. Hay varias clasificaciones, voy a hablar de una que es las primarias y las secundarias. En las primarias nos interesan fundamentalmente las osteoporosis de tipo involucionales que se asocian con la osteoporosis tipo 1 o menopáusica, la tipo 2 o senil y la tipo 3 que se asocia a un aumento en la función del aparato hormona. Este cuadro nos permite diferenciar la tipo 1 y la tipo 2. Observen ustedes en la parte inferior donde está señalando el puntero aquí, la tipo 1 se asocia con la menopausia y la tipo 2
se asocia con el envejecimiento. ¿Qué edades afecta más? Entonces la tipo 1 se afecta en lo que se llama la edad perimenopáusica, entre los 40 y 55 años de edad. Por supuesto, compromete más a las mujeres que a los hombres, con una pérdida o con un deterioro de esa arquitectura del hueso que puede ser tan acelerado como que en los primeros 5 años, después de que llega la menopausia, que normalmente se da a los 50 años, en los 5 primeros años se puede perder hasta el 3% por año de la masa ósea, es decir, se puede perder el 15% de esa masa ósea, y por eso hablamos de que es una pérdida que es acelerada, que compromete particularmente los cuerpos de las vértebras y donde se observa una disminución tanto en la función de la paratormona como en la absorción intestinal del calcio. A diferencia de la tipo 1, la tipo 2 afecta a las personas mayores de 65 años, entonces aquí todos vamos para allá. Esa es una condición de los seres humanos, que sus tejidos se empiezan a deteriorar. Por supuesto, esta tipo 2 que se asocia al envejecimiento no es tan acelerada como la tipo 1 y compromete no solamente los cuerpos vertebrales, sino también la cadera y algunas estructuras que vamos a ver un poco más adelante. Igualmente, la función de la paratormona y la absorción del calcio se ve. Y pues si hay primarias, tiene que haber secundarias. En las secundarias, aquí hay una larga lista de condiciones de salud, pero fundamentalmente quiero que tengan en mente cuando hay personas con enfermedad neurológica crónica o personas que sufren de enfermedad pulmonar obstructiva crónica o cáncer. Estas son condiciones que, dada la inmovilidad de los pacientes, el consumo de algunos medicamentos o los tratamientos, hacen que el hueso se afecte en forma seria. Por supuesto, y como epidemiólogo que soy, los factores de riesgo siempre estarán en la mente y tienen que estar en la mente cuando uno está identificando qué es lo que sucede con la lesión. Hay algunos factores que se llaman intrínsecos, es decir, son factores sobre los cuales no podemos hacer mucho. Uno de ellos, pues el más importante, es el genético. Quiere decir que la osteoporosis afecta más a las mujeres, afecta más a las mujeres mayores y a aquellas que son blancas. Entonces, en términos de la raza negra tiene relativa protección para sufrir de osteoporosis. Por supuesto, y lo he mencionado previamente, hay factores hormonales que tienen que ver, porque el hueso es una estructura que depende mucho del sistema hormonal. Entonces, se asocia a la menopausia, como lo había mencionado, pero también a la menopausia precoz. Algunas mujeres pueden, antes de esa edad perimenopáusica, llegar a esta condición de reducción de su sistema hormonal, de afectación y eso provoca entonces que el hueso, que depende en mucho de este sistema hormonal, se vea afectado en forma temprana. También las mujeres que no tienen hijos tienen como un factor intrínseco para sufrir de osteoporosis. Y por supuesto la contextura corporal. Entonces, si uno quisiera decir cuál es la típica persona que puede sufrir de osteoporosis, entonces estaríamos hablando de una mujer que es alta, que es blanca, que es delgada, y estas personas, pues su estructura ósea puede comprometerse y afectarse y producir pues una osteoporosis. Por supuesto, sobre esos factores no es mucho lo que pueda hacer, porque fue lo que la naturaleza nos dio. Pero hay otro grupo de factores que se llaman los extrínsecos. Uno de ellos tiene que ver con la nutrición. Sobre eso pues hay mucha información. También hay una gran cantidad de mitos sobre si consumir una u otra cosa es útil para el control de la osteoporosis. El primer elemento entonces es el calcio, y el calcio pues es un sustrato que tenemos los seres humanos, y hay mucha forma de tener el calcio pues con los alimentos, y esa debería ser la principal fuente que nos aporte para que nuestro hueso sea de mejor calidad. El consumo de café también ha sido muy asociado a la osteoporosis, pero tranquilos los que les guste tomarse su tintico por la mañana,
tintico al mediodía y después del almuerzo, eso está bien. Algunos estudios dicen que cuando una persona se toma más de 7 MUX al día, pues la pone a orinar mucho y esa sería una manera en que el exceso del consumo de café podría producir alteración del hueso. Por supuesto, el alcohol, el tabaco, también son elementos que cuando están en alto consumo son un factor extrínseco que puede provocar riesgo de osteoporosis y así como los niveles de calcio, los niveles de vitamina D y la exposición al sol que en estos días hemos tenido todos que escondernos del sol, esa exposición al sol es un elemento que favorece la calidad del hueso. Entonces, por eso, un estilo de vida saludable, con actividad física, con adecuada nutrición, es un factor extrínseco o que puede estar a favor o que puede estar en contra. Por supuesto, decía al comienzo que esta es una enfermedad multifactorial. Significa que hay muchos factores que pueden asociarse y algún tipo de medicamentos también puede ayudar. Los corticoides, los anticonvulsivantes son medicamentos que de alguna manera influyen también para afectar la calidad del hueso. Y algunas condiciones médicas, pacientes con accidente cerebrovascular, lo que comúnmente llamamos pacientes que quedan hemipléjicos o lo que dentro de la gente se habla como las trombosis. Estas personas tienen unas condiciones particulares que hacen que por la reducción de su movilidad, ese se convierta en un factor de riesgo para osteoporosis. También están todo el grupo de enfermedades gastrointestinales, en las que se afecta la capacidad de nuestro intestino para metabolizar una gran cantidad de sustancias y estas personas eventualmente también tienen un factor de riesgo. Esas eran las noticias malas. Las noticias buenas es que como todo en la vida lo vamos a compensar. Existen algunos factores que llamamos protectores. Y uno de los principales, y por eso está subrayado aquí, es la elevada masa ósea. Adelante voy a referirme a ello. La raza negra, también decía, es un factor de protección. La ingesta de suplementos de calcio, pero sobre todo los adecuados hábitos de vida y la actividad física son factores que están claramente determinados por una gran cantidad de estudios como factores para proteger a ese hueso. Decía la masa ósea. Yo creo que todos estos días hemos escuchado hablar del coronavirus y entonces hemos visto cómo en países como España e Italia la curva inicial fue ascendente. Pues eso es lo que traje aquí para mostrarles. Esta curva que estoy mostrando aquí es cómo se forma la masa ósea. En la diapositiva anterior había dicho que la elevada masa es un factor de protección. Entonces, ¿cómo formamos alta masa ósea y hasta cuándo? Les diría entonces que el hueso tiene dos tipos de crecimiento, en largor y en anchor, para que no se... El largor es decir, hasta dónde vamos a crecer. Normalmente eso se asocia, por supuesto, también con algunos eventos de tipo hormonal. Los hombres crecemos en talla un poco más que las mujeres en el tiempo y el hueso se cierra y ya no crece más. Ese es el largor. Pero en anchor o grosor más popularmente, el hueso tiene una posibilidad de crecer en forma muy importante hasta los 35 o 40 años, perdón, hasta los 30 o 35 años en lo que se llama el pico de masa ósea. Quiere decir entonces que nuestra curva ascendente puede trabajarse a los 35 años. Es decir, todas las personas que tienen menos de esa edad todavía tienen opción de generar hueso. Y esta imagen aquí, algunos dicen que es como una alcancía, es decir, uno puede mejorar su pico de masa ósea en la medida en que durante las primeras 3 décadas o 3 décadas y media haga acciones para mejorar su hueso, es decir, tenga una calidad de vida adecuada, tenga hábitos alimenticios como corresponde, haga ejercicio físico. Con el paso del tiempo, empieza la pérdida ósea. Es decir, uno abre una cuenta de ahorros, esa es la buena noticia para las abuelas y para los abuelos. Si ya ellos están en la olla, pues hay que trabajar con las nuevas generaciones, particularmente con las mujeres, porque como he mencionado, la mujer tiene más tendencia
a hacer osteoporosis y, por supuesto, a fracturarse. Entonces hay que ahorrar hasta los 30, 35 años, porque en adelante empieza una pérdida de masa ósea, que es mucho más severa en las mujeres, como lo había mencionado, con la llegada de la menopausia, pero que después de los 80 años es una pérdida que es muy similar tanto en hombres como en mujeres. En la primera diapositiva, en la segunda, cuando definí osteoporosis, lo asocié con las fracturas. Entonces voy a darme 2 minuticos para hablar de las fracturas asociadas a la osteoporosis. Y habría que decir varias cosas. Uno, que normalmente la osteoporosis es una epidemia que es silenciosa, que no siempre está bien registrada, porque muchas veces cuando la persona se fractura y va al médico, le hacen los procedimientos, dice, se le fracturó la cadera. La fractura de cadera es el evento que se produjo, pero realmente el diagnóstico debería ser una osteoporosis. ¿Cuáles son los sitios donde más se fractura el cuerpo como en forma secundaria la osteoporosis? Las vértebras, o lo que llamamos los cuerpos vertebrales, la cadera en la parte de arriba, que llamamos el tercio superior, que es particularmente un sitio que se llama el cuello del fémur, y el radio, que es un hueso que está muy cerca del puño. Entonces, cuando las personas se caen, normalmente ustedes ven que un futbolista que está jugando se cae y lo primero que uno ve en cámara lenta es que apoya sus manos. Esa es una reacción que se llama una reacción protectiva. Cuando todo está bien, pues no pasa nada. Pero entonces una mujer alta, blanca, delgada, que se caiga, apoye su manito y se fracture, hasta que se demuestre lo contrario, uno podría pensar que es una fractura asociada a la osteoporosis. Por supuesto, las fracturas, cualquiera de ellas, afecta en forma muy importante las actividades de la vida diaria, comprometen la calidad de vida en la medida en que el paciente sea mayor, y una tercera parte de las personas de más de 65 años experimentan una pérdida absoluta como consecuencia de estas fracturas. Las fracturas de cadera también no solamente tienen un problema en términos de la movilidad de los pacientes y de la afectación de los costos para el sistema de salud, sino que en personas de más de 80, 85 años pueden significar lo que se llama el beso de la muerte. En el primer año después de esta fractura, cerca de 24% de las personas pueden morir. Y esto es lo que sucede. Este es un esquema para mostrar cómo es que se afectan los cuerpos vertebrales. En un esquema, un cuerpo vertebral es como una caja y esto es una condición normal. Con el paso del tiempo, esa caja va haciendo lo que se llama fracturas unicóncavas o bicóncavas, y en últimas lo que sucede es que si esto mide 9 centímetros, 9 por decir solamente para efecto, si esto mide 3 centímetros, los cuerpos vertebrales después de la osteoporosis terminan siendo 1. Y esa es la razón por la cual los abuelitos, los viejitos, pierden la talla, porque lo que sucede es que normalmente un cuerpo vertebral se puede hacer una fractura que se llama por acuñamiento o por aplastamiento, y lo que finalmente termina es en un cuerpo vertebral bastante reducido, que es lo que explica el tamaño. Entonces no le digan al abuelito de 90 años, abuelito, enderécese. No, el abuelito no se va a poder enderezar porque sus cuerpos vertebrales, por efecto de la osteoporosis senil, están acuñados. Entonces al abuelito hay que decirle que esa es parte de su condición y vamos a sugerir algunas formas ahora. Por supuesto, la fractura en la mayoría de los casos se asocia a una caída. Y digo en la mayoría de los casos porque en algunas ocasiones es conocido, la mayoría de las veces uno le pregunta al paciente, ¿y qué le pasó? ¿Cómo se cayó? Recuerdo a algún paciente una vez en la clínica San Pedro que dijo, no, yo no me caí, yo estaba de pie y sentí que algo pasó y se cayó al piso. Entonces en esta persona, ella se fracturó y se cayó. Pues aquí pues no nos vamos a poner a discutir qué fue primero, si el huevo o la gallina. El punto es que las caídas definidas como una precipitación al suelo en forma repentina, involuntaria, insospechada, pueden producir una lesión, y esto generalmente puede suceder bajo 3 opciones. Unas que sean ocasionales, pues casi todos nos caemos
En adultos mayores, cuando tienen buen estado físico, es ocasional y eso no pasó a mayores. Pero hay unas fracturas que se hacen intermitentes y estas generalmente se asocian a una enfermedad o al consumo de ciertos medicamentos. Entonces, por eso en los hospitales, cuando hay pacientes que están tomando cierto tipo de medicamentos, le dicen al familiar, pilas con su papá, pilas con su mamá, pilas con su abuelito, porque esta persona, por el consumo de medicamentos, puede perder la capacidad de respuesta. Les decía que el futbolista se cae y apoya. La persona mayor o la persona que tiene algunas condiciones de salud pierde esa capacidad de respuesta, entonces al caerse ya no apoya su manito, sino que se cae sobre el costado y normalmente se puede producir una fractura de cadera. Y hay unas fracturas que ya no son intermitentes, sino son recurrentes y por supuesto estas son las que se asocian a personas en muy mal estado de salud y por supuesto a tener mal equilibrio. Las personas de más de 65 años se caen, según algunos reportes, una de cada tres se caen una vez por lo menos al año, pero cuando superan los 85 años, uno de cada dos mayores de 85 años por lo menos se cae una vez. Más de la mitad de estas personas sufren caídas recurrentes o repetidas y como he mencionado, la fractura de cadera es el evento más importante, es decir, la arquitectura de ese edificio empieza a deteriorarse y afecta lo que llamamos el hueso trabecular, particularmente la fractura de cadera, la pelvis y como había mencionado, hay una alta mortalidad en personas por encima de los 80 o 85 años. Independientemente de cómo sean estas fracturas, todas ellas tienen como secuela una afectación en la vida de las personas. Como definimos en la osteoporosis unos factores intrínsecos y extrínsecos, en las caídas de las fracturas, pues por supuesto hay unos factores que también. Otras enfermedades, como he mencionado, estado de ánimo, una persona que se deprime, una persona que está triste, también más fácilmente tiene riesgo de caída. Como había mencionado, el consumo de medicamentos o los pacientes que tienen problemas o con la audición, porque en una partecita interna del oído tenemos el sistema del equilibrio y estas personas más fácilmente pueden caer, o por supuesto las personas que también tienen problemas de visión. Y estas son condiciones que se relacionan con cada quien. Pero miren que el problema no está de este lado, el problema generalmente está de este lado, de los factores extrínsecos. Entonces aquí hay una serie de condiciones que he mencionado aquí que son en buena medida las que explican en muchas de las veces las fracturas de cadera en el adulto mayor. Un calzado inadecuado, entonces las baleticas que le gusta a la abuelita, esas no son. Necesitamos un calzado que tenga rugosidades, que tenga mayor adherencia al piso. Si la iluminación es inadecuada, pues la persona puede caerse. Si los muebles están todos los días cambiándolos de sitio, pues la persona tiende a tropezarse. Si en el baño no hay un tapete antideslizante, pues la abuelita entra y se cae y se fractura. Quiere decir esto que existen una gran cantidad de barreras arquitectónicas que en buena medida son causantes de las fracturas. En la calle también uno ve a los ciclistas, a los motociclistas. Los ciclistas hoy en día son dueños de todos los espacios y hay gente que va caminando, van a 80 kilómetros por hora, va una señora con su mercado, la tocan, se cae y se fractura. Por supuesto, en otras latitudes, las condiciones meteorológicas, cuando en invierno en Europa, en Estados Unidos hay mucha nieve, pues por supuesto se incrementan el riesgo de fractura. Y pues no tendría yo que hablar del transporte público nuestro, pues porque esas frenadas, cuando el bus va a 80 kilómetros por hora y, y frena en un metro, pues por supuesto la posibilidad de caerse es muy alta. Entonces ahora voy a referirme a partir de estas dos condiciones de cómo es nuestro hueso. Miren, esta imagen es muy bonita, me la encontré una vez en una revista de Avianca en un vuelo y le tomé una fotico, entonces de pronto no es la mejor, pero aquí hay un resumen muy bonito de qué es un hueso. Miren que el hueso, al nacer tenemos más de 300 huesos, pero en la medida en que se unen quedan en 206. El 75% de ellos están constituidos de agua. El último que se endurece es el esternón, o sea, el que se fractura el esternón es porque está muy de malas. Ya habíamos dicho que crecen hasta los 30 o 35 años. Bien, el hueso más largo del cuerpo es el fémur y puede ser la cuarta parte de la talla de la persona.
Un trocito de hueso soporta un hueso de 9 toneladas. Un esqueleto humano tiene 1 kilo de calcio, un pie tiene 26 huesos y una mano 54. Quiere decir entonces que la naturaleza nos proveyó con una estructura muy importante que es el hueso. Y dentro de lo que tradicionalmente uno estudia como las funciones del hueso, hay 3 que son las más frecuentes de recordar. El hueso es una estructura que nos permite que haya sostén o soporte para los tejidos blandos y para los órganos, protege las vísceras, todo lo que es el abdomen, protege el cerebro. Entonces, por eso alguien dice, es que usted es muy duro de cabeza, pues ese podrá ser muy duro de cabeza, pero ese se va a proteger porque tiene un buen hueso y va a proteger el cerebro. Por supuesto, el hueso es una estructura que tiene que ver con el depósito movilizable de calcio. Y cuando hay condiciones de salud en que se necesita el hueso, el calcio, perdón, el organismo en su sabiduría le quita el hueso para proveer otras funciones como la función muscular, la función nerviosa. Quiere decir que el hueso, uno mira que es una de las estructuras que más demora en lograr su máximo desarrollo. Y por supuesto eso se persiste durante toda la vida del ser e incluso después de él, porque cuando alguien se muere le dicen, ahí están sus huesitos. Y cuando hacen la cremación, ¿qué cremaron? Pues los huesitos. Entonces el hueso siempre es una estructura que va a acompañar al ser humano. Pero lo que no se ha dicho mucho del hueso es que es una palanca mecánica de la acción muscular. ¿Qué significa eso en español? Pues que el hueso es duro de roer. Entonces esta imagen es para decir, yo estoy confrontado a un hueso que tiene unas características de aparente rigidez, pero como mencioné en la imagen esa de la caja de leche, el 75% de este hueso es agua. Quiere decir que es suficientemente dúctil, es muy maleable para responder al movimiento del ser humano. Y ese movimiento es la relación que hay entre los músculos y los huesos. Y esta es una figura muy fea, pero la traje aquí con un solo sentido. Si yo quiero mejorar esa calidad del hueso que se está deteriorando producto de la osteoporosis, debo hacer actividades de carga. Y esta es una imagen que tiene 3 carguitas. Una carga normal o cotidiana. Quiere decir que ustedes ahí donde están sentados, ahí están generando hueso. Todo el tiempo uno está generando. Pero si no están haciendo nada, esa carga se reduce y el hueso se afecta. Por supuesto, si yo expongo al hueso a una mayor carga, pues la calidad de ese hueso es mayor. Y eso es mediante una cosa muy intrincada que se llama el proceso de remodelado óseo. Y aquí hay un esquema de una célula que se llama el osteoclasto. Pero para no meternos en profundidades, simplemente hay que recordar cómo se hace cuando se va a sembrar en el campo. Cuando se va a sembrar en el campo y la tierra está dura, está árida, lo primero que hacen nuestros campesinos es arar la tierra, preparar la tierra. Y esa es la función del osteoclasto. Entonces, el osteoclasto es una célula que tiene la forma de un tractor, de los anillos de un tractor. Entonces, lo que hace este osteoclasto es horadar, ir abriendo el terreno para que otras células, que son los osteoblastos, se produzcan y puedan, en un proceso bastante complejo, producir más hueso. Hay algunos factores que tienen que ver con ese metabolismo del hueso. Les decía desde el comienzo, hay unos factores hormonales. Entonces, las personas que tienen alteración hormonal, pues eso va a ser un lío para su huesito. Pero hay factores extrínsecos como la nutrición, los medicamentos y el ejercicio, y unos factores locales que dependen de unas sustancias del hueso que no voy a profundizar. Entonces, hemos hablado la osteoporosis, el riesgo grave de la osteoporosis duras, y por supuesto, frente a eso hay que ofrecer. Y una de las opciones, por supuesto, es el ejercicio. ¿Qué es eso del ejercicio? El ejercicio es una acción mecánica. Entonces decía, una palanca mecánica es la relación que uno tiene entre el músculo y el hueso, que si yo lo expongo en forma periódica a un esfuerzo y ese esfuerzo yo logro modular, eso me va a mejorar la calidad de nuestro. ¿Qué significa esto en español? Que si usted ve cómo es la estructura o la contextura de una persona del campo, nuestros campesinos en general tienen muy buenos huesos. ¿Por qué? Pues porque a ellos les ha tocado trabajar la tierra, hacer ejercicio, estar volteando todo el día.
En cambio, uno ve a nuestros citadinos y no, qué vergüenza. Incluso uno ve gente muy joven con una calidad de hueso muy pobre, porque hoy en día la gente es menos dada a hacer actividad física, es menos propicia al ejercicio. Estas épocas de confinamiento son muy particulares porque uno ve en el parque a personas que nunca habían hecho ejercicio, pero ahora como no pueden hacerlo, pues justamente lo hacen. Vamos a mirar cómo podemos funcionar. La idea dentro de los principios del ejercicio es someter a ese hueso a unas fuerzas particulares que en forma progresiva permitan que se deforme esa estructura que, como les decía, empieza con esa célula que nos prepara, como prepara la Tierra, para que mediante actividades de carga de peso podamos estimular el músculo y en ese sentido el hueso. ¿Qué significa entonces? Que si uno se queda toda la vida durmiendo o pensando en la luna, pues esas son personas que no van a generar hueso. Yo les digo a los estudiantes cuando están pensando allá en los huevos del gallo, en la luna, esa es una persona que no está produciendo hueso. De hecho, hay muchos estudios en los astronautas. Ellos no están sometidos a la acción de la gravedad y por eso todos los astronautas cuando vuelven a la Tierra, eso está también muy bien documentado, han perdido parte de su densidad mineral ósea. Y por eso es que ellos los han puesto, siempre hacen ejercicio, pero al no estar sometidos a la gravedad, estas personas producen menos hueso que cuando uno está. Significa ello entonces que cuando yo hago ejercicio para mejorar la osteoporosis, debo tener en mente algunos objetivos. El primero, maximizar la densidad mineral ósea. Ya sabemos entonces que si usted tiene menos de 30 a 35 años, eso es lo que va a hacer. Pero si tiene más de 35, pues tranquilo. ¿Qué vamos a trabajar? En reducir el riesgo de caídas y en minimizar esa pérdida del hueso. Porque les decía, toda la vida los seres humanos estamos produciendo hueso. Cuando un niño se fractura, el chino se cayó de una bicicleta y al otro día se sube en la misma bicicleta y sigue corriendo y ahí sigue produciendo el hueso. Entonces las inmovilizaciones en los niños por fracturas en muy corto tiempo consolidan. No sucede lo mismo en el adulto. El adulto también cuando se fractura hay que movilizar y va a mejorar, pero demora mucho más tiempo, porque las células que producen el hueso están en menor cantidad que aquellas que resorben el hueso. Entonces hay una unión entre la producción y la resorción del hueso. ¿Qué es lo que hay que hacer? Lo que hay que hacer es recordar esa función del hueso como una palanca en la que yo, en la medida en que trabajo los músculos, yo mejoro mi hueso. Ferretti es un autor argentino que en 1999 saca, él es una persona que ha estudiado mucho eso, que hablaba de la microarquitectura del hueso, pero la frase más bonita y que yo quisiera que quedara en la mente de ustedes hoy es que los huesos son lo que los músculos quieren. ¿Esto qué quiere decir? Que si mi condición de salud es que yo tengo que estar encamado, lo poco que usted pueda mover, ese movimiento muscular está mejorando su hueso. Pero si usted se queda absolutamente quieto, al no haber acción muscular, no hay acción. El programa de ejercicio entonces es una serie de actividades que lo que permiten es acondicionar el estado de cada persona dependiendo su condición funcional y se modifica de acuerdo a la circunstancia. ¿A quién? Bajo algunos principios que ya les voy a decir. Pero aquí un segundo mensaje es que el ejercicio físico debemos considerarlo como un medicamento. Es un medicamento que requiere ser muy bien indicado porque no a todas las personas, no en todas las condiciones. Sabemos de los beneficios de un medicamento determinado, pero yo no me lo puedo tomar a mi gusto y a mi propósito, sino tengo que seguir algunos principios. ¿Cuáles son esos principios? Entonces, hay que ejercitar los brazos, hay que ejercitar las piernas, hay que ejercitar la columna. Un elemento muy importante es la posición adecuada de la columna. Entonces, pilas con esto, uno ve a muchas personas haciendo unos movimientos que afectan los cuerpos vertebrales. Eso significa, está aquí, no hacer flexión exagerada. Entonces, cuando usted tiene que levantar un bulto de papas, pues no se agache solamente doblando el cuerpo. Hay es que doblar las rodillas, porque en las rodillas, en la parte superior de las rodillas, hay unos músculos que se llaman los cuádriceps, son los más potentes de todo el organismo.
Y esos son músculos que están diseñados para fuerza. Pero cuando usted se dobla y se levanta, su columna no tiene la capacidad de hacer esa actividad. Entonces, por eso digo aquí pilas con la posición adecuada de la columna. Hay que, por supuesto, hacer ejercicios respiratorios, porque si uno no respira, pues no puede hacer la actividad. Y otra cosa muy importante es que el ejercicio no debe causar dolor. Algunas personas, sobre todo la mayoría, no, hágale, que eso si me duele es porque me está haciendo bien. No, señor. El dolor es una respuesta protectiva de los seres humanos y siempre nos debemos proteger. Una cosa importante a recordar. Los pacientes les dicen, ¿y ha hecho ejercicio? Dice, sí, yo hago oficio. No, señores, hacer oficio no es hacer ejercicio. Es una actividad que a todos nos ha tocado en época de pandemia, pero no significa que quien haga oficio está exento de hacer. ¿Qué se espera alcanzar entonces con un programa de ejercicio? Primero, mejorar la capacidad respiratoria. Por supuesto, si nuestros pulmones no están en condición de funcionar, si nuestro corazoncito no funciona, pues no tenemos la forma adecuada de producir una respuesta sobre nuestro aparato muscular y esquelético, o sea, sobre el oso. Hay que evitar las alteraciones estáticas. Eso, algunas deformidades hay que corregirlas, hay que conservar óptimas condiciones de actividad y por sobre todo evitar el sedentarismo. Siempre hay una disculpa, yo no tengo tiempo, yo no sé qué, no me gusta. Aquí jóvenes, jovencitas, señores y señoras, no se trata de que le guste a uno, sino que tenemos que trabajar esos huesos para que nos duren para toda la vida. Bueno, les tengo entonces diferentes actividades y quisiera que en el chat los que puedan hacerlo me escriban de estas 8 actividades cuál escogerían. Las voy a mencionar. Entonces, en las actividades están la marcha o la caminata, la bicicleta estática, la natación, el golf, el tenis, el trote, saltar lazo y baile. Entonces, los que puedan votar en el chat, voten por una de las 8. Bueno, como les gusta llevar la contraria, bueno, baile, bicicleta, 3, natación, caminata, trote, bicicleta, natación, baile, sigan, se escuchan todas las opciones. Bicicleta estática, que la marcha le encanta y bailar también, perfecto, muy bien para Leonor. Laura Camila dice que saltar lazo, Olga Lucía que bailar. Ahí uno va identificando cómo es la gente, ¿no? Los que mucho bailan, poco trabajan. No, mentiras, esa es una opción interesante. Bueno, dense cuenta que he mencionado en la presentación que la actividad mejor para la calidad del hueso tiene que ver con acciones que signifiquen carga de peso. Entonces, carga de peso por un lado. ¿Dónde no hay carga de peso? En la natación. Entonces, si usted tiene una persona que tiene osteoporosis y le dicen que vaya a nadar, pues la natación le ayudará para otras cosas, para que se relaje, pero la natación no va a producir calidad de hueso, no va a mejorar el hueso porque allí no acción de la gravedad. El golf tampoco, porque el golf significa rotación y cuando se rota se pueden comprometer los cuerpos vertebrales. Todo lo demás es útil. ¿Y por qué escribí aquí bicicleta estática? Sobre todo en personas mayores que tienen riesgo de caerse, entonces es mejor que hagan bicicleta estática para mejorar la calidad de los cuerpos vertebrales. Los músculos que trabajan, los músculos de la cadera que trabajan en función de la marcha, está comprobado que mejoran la calidad de los cuerpos vertebrales particulares. Decía que el ejercicio tiene 3 fases importantes. Una, que tiene que ver con el calentamiento, es decir, uno no puede arrancar como un carro a 100 kilómetros por hora. Hay que hacer un calentamiento de las estructuras para que no se nos vayan a dañar los ligamentos, para evitar tener problemas con los tendones y con otras estructuras que si uno no lo hace en forma adecuada le van a producir dolor. Una fase principal que estaría dirigida a cargar el hueso mediante la contracción muscular y una fase de recuperación en la cual si uno se toma la frecuencia cardíaca al comienzo, cuando termina la fase de recuperación debe tener esa misma frecuencia cardíaca. Existen muchísimos programas para hacer ejercicio y prevenir la osteoporosis. Hay unos muy cortos, hay unos muy largos. Este es uno que encontré en un artículo recientemente publicado que habla de 28 semanas, o sea, un poquito entre 6 meses y medio y 7 para producir efecto en el hueso.
Entonces, que con lo que hoy hemos dicho, usted haga 2 minutos de ejercicio y ya, no, no, no. El hueso hay que trabajarlo en forma progresiva, hay diferentes fases, esas fases van cambiando el número de repeticiones, en la parte central se hace muy fuerte el trabajo, por ejemplo, los que les gusta el lazo o el que empieza con baile, pues comienza con bolerito, pero aquí en la segunda parte puede bailar el casachó y al final se echa una que otra salsa. El que hace bicicleta, aquí comienza con un tiempo corto y con una resistencia baja, aquí la aumenta y aquí vuelve y la baja. Entonces, siempre recordar las 3 fases, una fase de calentamiento, una fase principal y una fase final de la. Finalmente, sobre la prevención de las caídas. Entonces, ya he hablado que el ejercicio es muy útil, pero por supuesto, la osteoporosis no es un problema que sea estricto de un profesional de la salud. Necesitamos mucho trabajo unido con nutrición, con medicina, con muchas áreas de la medicina, con la rehabilitación, con neurología, con medicina interna, con geriatría. Somos un equipo de trabajo en función de mejorar la calidad de vida de las personas. Esto es muy importante, las ayudas externas. Abuelo que se respete no le gusta usar bastón porque se ven viejos, tienen 102 años y creen que nadie se da cuenta que está viejo. Jovencitos de 80 y demás, los que necesiten la ayuda externa, es una forma de evitar las caídas. En Estados Unidos se utilizan mucho los protectores de cadera, que son unos aditamentos que se colocan justamente alrededor de la cadera para que si la persona se cae, ese aditamento de alguna manera absorba el golpe y la persona no se caiga. Pero por sobre todo, y este sí es un mensaje para todos en las casas, la eliminación de lo que llamamos las barreras arquitectónicas. Siempre cuento el mismo cuento, o sea, los estudiantes ya saben cómo es la historia. A una viejita que se fracturó, le hacen un reemplazo de cadera, la operan de la cadera y la mandan para la casa. Entonces, cuando llega a la casa, la hija o las hijas o los hijos han mandado brillar el piso de forma tal que la abuelita no se vaya a quejar de que está en desaseo. Además, le ponen un tapete al lado de la cama. Le dicen, abuelita, si se levanta al baño, no prenda la luz porque está llegando muy costosa. Y pues, por supuesto, no le ponen un tapete en el baño. Todo ese tipo de cosas, la suma de estas. Ah, bueno, los otros antes, cuando no había celular, yo decía que sacaban una extensión del teléfono y le ponían una extensión para que la abuelita se tropezara. Entonces uno no sabe si lo que querían era que la abuelita se muriera o que la abuelita se mejorara. Eso es lo que se llama la eliminación de las barreras. En la medida en que hagamos mejores condiciones sobre los pisos, las alfombras, los muebles, la luminosidad, vamos a conseguir esas condiciones. Y por supuesto hay que estar muy atento en las personas que tienen algún tipo de condiciones de salud previas, como deficiencias visuales, sensoriales, cognitivas, el paciente con Alzheimer, el paciente que ya está desubicado, es una persona que, como les decía, hay que estar muy atento. En conclusión, la osteoporosis, como el coronavirus, es una epidemia silenciosa. Así como en esta época de la vida no sabemos si algunos de los que estamos hoy contactados estamos contagiados o no, probablemente algunos de ustedes tengan osteoporosis y no lo sepan. ¿Qué hay que hacer? Entonces hay que, jóvenes, empezar a trabajar o seguir trabajando. Hay que prevenir las caídas, hay que reducir el número de fracturas. Por supuesto hay que hacer un manejo conjunto interdisciplinario y considerar el ejercicio físico como un medicamento. Es decir, es bueno siempre y cuando esté bien indicado y se tome en las condiciones de precaución adecuadas. Y para reiterar, muy importante, evitar las barreras arquitectónicas en todos nuestros espacios. Para concluir, Richard Bach nos dijo un día, enseñar es recordarle a los demás que saben tanto como tú. Esta entonces la ocasión para decirles a ustedes que nos han acompañado hoy, este espacio que tuvimos, si queda algo de recordación, compártanlo con sus familias, compártanlo los abuelos, los padres con sus hijos. Los muchachos tienen que hacer más actividad física. Hoy en día la gente es muy poco dada a hacer ejercicio. Este es entonces el sentido de haber aceptado la invitación de parte de la facultad y dado que ya pasé 42 minutos, a escuchar y en la medida de lo posible responder a sus inquietudes. Muchísimas gracias, profesor Edgar.
excelente presentación, muy concreta. Entonces, ahora la idea es que el público pueda interaccionar contigo. Entonces, ya vemos acá una primera pregunta. La profe Ligia, bienvenida a esta charla, súper. Ella se está preguntando si los estiramientos ayudan en la carga. Bueno, los estiramientos son parte del proceso de algunas personas hacen estiramientos al iniciar. Yo soy más dado a que si las estructuras están calientes, sean parte del proceso final. O sea, decíamos, una parte inicial, una parte central y una parte de la vuelta a la calma. Entonces, el estiramiento lo que hace es dejar el músculo en mejor condición de trabajo, pero realmente el estiramiento como tal no hace carga porque va en sentido opuesto al músculo. Entonces, realmente el estiramiento tiene otra función, es más bien permitir que, primero, la elasticidad de los tejidos y segundo, que ese músculo que uno lo ha trabajado, después uno no quede muy fatigado. Gracias, profe. Y en ese sentido, entonces, ¿qué recomendación le darías a la profe? En lugar de estiramientos, ¿qué sería lo que más le favorecería a ella? Digamos, cuando una persona hace cualquier tipo de ejercicio, al final del ejercicio de hacer los estiramientos, no quiero decir que no se haga. Entonces, si uno va y hace caminata, o si uno va y baila, o si usted hace gimnasia o hace bicicleta, al terminar la actividad principal, haga estiramiento como una forma de mantener la elasticidad de los tejidos, pero también como una forma de que al mediodía el ejercicio no le esté pasando cuenta de cobro porque el músculo quedó muy fatigado. Entonces es una forma de vuelta a la calma útil. Perfecto. Otra pregunta tiene que ver con el tema de los suplementos de calcio, que si usted los recomienda. Bueno, siempre respondo de la misma manera. El suplemento de calcio debe estar muy bien indicado por un médico, porque ustedes ven que hay mucha propaganda para que la gente incluso empiece a tomar calcio de los 20, 25 años. Alguna vez leía un artículo de niños tomando calcio, eso es una grosería. Es decir, en los alimentos tenemos muchas fuentes que mediante la nutrición nos permiten consumir la dosis de calcio que necesitamos. Pero algunas personas, como les decía, hay algunos factores intrínsecos de los sujetos donde hay alteración de los niveles de calcio. Entonces, estas personas tienen que ir donde su médico y que les indique una dosis. En general, no son de libre consumo. Es más, se consume mucho calcio, mucho del que se consume se elimina en la orina y otro le da por quedarse en cálculos. Entonces, el calcio no es como tomarse un vasito de leche o tomarse un vaso de agua. El calcio es un medicamento y tiene que estar bien indicado. Y lo otro, como es una fuente que encontramos en los alimentos, entonces en la consulta con nutrición hay que estar atento y decirle a la nutricionista o al profesional de nutrición y dietética cuáles son las fuentes de calcio. Perfecto, mi profe. Yasmin Cecilia pregunta que si le puedes informar sobre los efectos secundarios de consumir el medicamento Artrodar. Bueno, no sé qué es el medicamento, pero por su nombre debe ser un medicamento que mejora la articulación. Y aprovecho esta oportunidad para que, si otro día podemos hablar de artrosis, sería una revisión bien interesante. Hoy hemos hablado del hueso como una estructura dinámica. El hueso unido al músculo, por favor, cierren los micrófonos. El hueso unido al músculo se articula y entonces muy probablemente este medicamento es más útil para la reducción del dolor o los problemas que tienen que ver con el cartílago articular. Bueno, ¿me escuchan bien? Que me Me aparece pregunta aquí, un ¿te aviso gusta de mucho baja la actividad conectividad. física, No sé si me rumba, están escuchando. aeróbicos, no de impacto? ¿Esto es suficiente para evitar la osteoporosis? Bien, esta es una pregunta muy interesante la que hace Guiomar. Efectivamente, la rumba, el baile es una opción interesante, pero si yo quiero mejorar el hueso, le puedo hacer trampita.
Lo que hicimos en un programa de ejercicio que hicimos hace muchos años con unas señoras en condición de menopausia, poníamos unas pesas de muy poco peso, valga decirlo, en los tobillos. Entonces se pueden poner unas pesitas en los tobillos y bailar, y esa pesa ofrece una resistencia y es una forma de hacerlo. Por supuesto, también se puede saltar, pero si la persona pues tiene condiciones de equilibrio alteradas, pues no hay que hacerlo. Pero yo puedo saltar en posición o puedo saltar lazo. Esa es una forma de ejercer carga de peso. La otra para los miembros superiores, porque decía también que el cráneo, que es un hueso que está al pie de la mano de fractura, también se pueden poner pesitas en los puños y hacer movimientos en la articulación del puño de una manera de mejorar la calidad del hueso. De hecho, por ejemplo, los tenistas que hacen tanto trabajo con su miembro superior tienen unos músculos que son muy potentes en el codo, y ese hueso de los tenistas es muy potente, así como es potente el músculo que yo les decía de nuestros campesinos, que han hecho tanto trabajo contra resistencia cuando levantan objetos pesados, cuando trabajan en campo. Entonces siempre estará asociado un buen músculo a un buen hueso. Perfecto. Está la pregunta de Marta, Martica Álvarez, egresada nuestra, compañera de estudio. Dice, buen día, ¿qué tipo de recomendación o ejercicio se tendría en cuenta después del tratamiento de quimioterapia si se tiene dolor articular en las manos? Bueno, mire, esta es una pregunta muy interesante porque el paciente que ha ido a quimioterapia o un paciente que resulta de un infarto agudo del miocardio o de un accidente cerebrovascular es un paciente que es más frágil, podríamos decirlo de esa manera. Significa entonces que la actividad debe ser muy moderada. Y ahí es cuando decía que el ejercicio es como un medicamento. Algunas personas, para el control de su tensión arterial, tienen que tomarse 3 pastillas al día, otros 2, otros una. Entonces, en estas personas, después de la quimioterapia, la actividad es una actividad que no tiene por objeto, digamos, producir un gran impacto en el hueso, pero que lo poco que se haga va a tener un efecto importante. Entonces, en estas personas, primero, por supuesto, todo el ejercicio de respiración, el ejercicio que tiene las articulaciones sin grandes desplazamientos, no hay que tocar el techo, no hay que hacer las actividades que llamamos casi asociadas a la vida cotidiana, es decir, que la persona pueda peinarse, que pueda ayudarse cuando se baña, que pueda hacer las actividades en forma independiente. En la medida en que la condición básica de la persona esté controlada, yo puedo hacer ejercicio, pero son personas que tendrían que tener un acompañamiento de un fisioterapeuta para evitar el riesgo de caída. Estas personas que están en condición de salud, digamos, alterada, su probabilidad de caerse es mayor, como lo mencioné. Entonces, en estos casos es muy útil que todas estas personas tengan siempre los cuidados, el calzado adecuado. Existe también unos cinturones para proteger al paciente de las caídas. Hay otra cosa que se llama la hipotensión ortostática. Entonces son personas que si están acostadas no hay que levantarlas de una vez a sentarse porque son personas que se marean y se pueden caer. Entonces aquí hay que tener mucho más cuidado, pero hay actividades que se pueden hacer. Y si es un paciente que está muy, muy comprometido y que no puede hacerlo, entonces se utilizan lo que llamamos las movilizaciones pasivas. Es decir, el terapeuta o el familiar moviliza la articulación de las personas para que sus articulaciones no se vayan a pegar, no vayan a causar dolor, para reducir el riesgo de fracturas, por supuesto. Muchas gracias, profe. Hay dos preguntas relacionadas con medicamento, te las voy a leer a ver si de pronto. Hay una señora que está preguntando por su opinión con relación a un medicamento que se llama teriparatida. No, no conozco. Bueno, tenemos también Me preguntan, los una ejercicios pregunta de yoga, de pilates y yoga. propiocepción. Y pilates y yoga, mi profe, de una vez. Okay. Pilates y yoga para la tercera edad para mantener el metabolismo óseo. Sí. La actividad de pilates es una actividad fundamentalmente de estiramiento que es muy útil para preparar las articulaciones, los tejidos corporales. De igual forma, el yoga. Pero en estos hay que tener dos cuidados fundamentales, es evitar que la columna
se doble hacia adelante. Esas son actividades que hay que evitar en lo posible porque producen fracturas por acuñamiento. O sea, las fracturas de los cuerpos vertebrales son muy dadas en este tipo de condiciones. Entonces, en esos términos hay que ser muy cuidadoso para evitar este tipo de dificultades. Hay una pregunta sobre la propiocepción. No quise hablar de ella porque es un concepto técnico, pero en español la propiocepción es la capacidad que tenemos los seres humanos de ubicar los segmentos corporales en el espacio. Eso es que cuando yo llego a la casa tarde y no hay mucha luz, yo tengo más o menos la posibilidad de saber dónde están mis pies, dónde están mis brazos, pero hay algunas condiciones que afectan esa propiocepción. Entonces, la carga de peso es muy útil en estimular los propioceptores y en ese sentido, la actividad que uno hace en ejercicio para osteoporosis también mejora esa capacidad de propiocepción. Perfecto. Nicolás te está preguntando, ¿considera que la cuantificación funcional en pacientes con osteoporosis en clínica con escalas como Bartel y TUG es fundamental para la adecuada prescripción de tratamiento, teniendo en cuenta la alta pérdida funcional en paciente adulto mayor con polifracturas? Uy, Nicolás, es una pregunta como de tesis de doctorado, pero por supuesto que la... yo, como les dije al comienzo, no quise meterme en temas muy profundos porque pues seguramente dentro de nuestro público hay personas que pues tienen una formación diferente a la de las áreas de la salud. Pero por supuesto, cuando uno hace la intervención de los medicamentos o la intervención en salud o la intervención en nutrición, hay que evaluar a los pacientes. La evaluación siempre es parte del proceso de interacción. Yo no puedo hacer una interacción porque leí, porque escuché. Cada persona es un individuo diferente. Y entonces, para quienes no saben del área, las escalas de Bartel son unas escalas que nos permiten más o menos ubicar a los pacientes en una condición. Y de acuerdo a la condición de esos pacientes, hacemos una intervención. Entonces, por supuesto que en la medida en que esto lo podamos cuantificar, nos da una mejor aproximación para que nuestra intervención sea mucho más eficiente. Bueno, acá hay una pregunta muy... Sí, dale. Perdón. Hay muy interesante de Edwin León. Yo entiendo que en estudios realizados en ciclistas se ha encontrado pérdida de la masa ósea, ya que este deporte tiene un componente más de características aeróbicas. Y para trabajar cargas hay que trabajar tipo spinning. ¿Qué recomienda para una persona adulta mayor con procesos artísticos? Además, usar bicicleta o elíptica. Bueno, una apreciación. Yo no conozco y no sé de estudios en ciclistas que pierdan masa ósea. No. ¿Por qué? Porque cuando uno en ciclismo trabaja los flexores de cadera son unos músculos que van hasta los cuerpos vertebrales. Entonces hay un estudio de hace muchos años, unos manes que no tenían nada que hacer y en cadáveres hicieron relación entre cuánto pesaban los músculos que llegan a la cadera y los cuerpos vertebrales y encontraron que había una muy perfecta correlación. Eso significa mejor músculo, mejor hueso. Entonces, en los ciclistas eso no sucede. Sucede en los nadadores. Hay un estudio de hace muchos años en nadadores cubanos de alto rendimiento donde tenían una osteoporosis lumbar por la posición, digamos, forzada de la columna lumbar y por no estar sometidos a la acción de la gravedad. Hablar de dolor articular, pues yo creo que no quisiera meterme, no por no poder responder, sino por no confundir las presentaciones. Hay una pregunta de la doctora Madeo, ¿el uso de pesas es recomendado? Por supuesto que sí, es recomendado, pero igualmente las pesas deben adecuarse a la contextura de cada sujeto. En el trabajo que nosotros hicimos poníamos pesas, como les conté, en los puños de los pacientes y en el cuello de pie para que estos días de confinamiento, sin confinamiento, o sea, tenemos tanto confinamiento que no podemos ir a la calle, si alguien quiere cositas y quiere caminar en la casa, se pone unas mancuernas alrededor de los tobillos y camina en casa. Eso le ofrece una resistencia al músculo y eso va a hacer un mejor hueso. Igualmente para los miembros superiores. También preguntan entonces que si el spinning sería recomendable. Pregunta la profesora María Fernanda Lara. Sí, el spinning es una opción interesante que por supuesto tiene otro objetivo, es un trabajo más de tipo cardiovascular, pero en la medida, insisto, cualquier actividad que me mejore el músculo, en forma secundaria me mejora el hueso. ¿Sí?
Ahora, lo que pasa es que la especificidad, si yo tengo un grupo de personas cuya condición de base es la osteoporosis, el spinning no sería suficiente. Pero quien hace spinning, al mejorar su músculo, mejora su. Ahora, si tiene mayor resistencia en la máquina, esa mayor resistencia va a significar mayor trabajo muscular y por acción mecánica mejor calidad de hueso. Perfecto. Y ya para terminar, a la última pregunta, la de Liz Quevedo, que dice, ¿existe alguna relación entre los deportes de contacto, por ejemplo, fútbol americano, y probabilidad de desarrollar osteoporosis, teniendo en cuenta que a pesar de que hay carga, se encuentra asociado a una alta frecuencia de fracturas? ¿Se alteran los procesos de remodelado óseo? Bueno, el deporte de contacto generalmente es en personas jóvenes, ¿no? Personas, digamos, entre los 20 y 40 años. Yo no he visto ningún equipo de cuchitos allá de la quinta edad que jueguen ese tipo de. Pero, ¿qué es lo que sucede? En estas personas hay que mirar, si ustedes ven, casi todos esos deportistas tienen unos super músculos. O sea, esos tipos se han preparado para que su músculo sea tan bueno que si le cascan muy duro, pues no se dure. Por supuesto, el hueso es elástico y aguanta, pero pues no tanto. Hay una cosa que se llama la curva tensión-deformación. Entonces, por ejemplo, cuando uno camina, es como un elástico que usted lo lleva, lo estira y vuelve, lo lleva y lo estira. ¿Sí? El hueso es exactamente igual, pero si usted coge ese elástico y lo longa mucho más, y si se le va la mano, pues se le rompe. Entonces, todo en la vida con digamos, sin exceso. Si usted hace muy poca actividad, recuerden esa imagen de las tres cargas. El huesito no trabaja. Pero si usted hace mucha actividad, hay una cosa que llaman las fracturas por tracción o fracturas por fatiga. Sucede mucho en algunos deportistas, incluso en los ciclistas, donde la potencia del músculo es muy fuerte, pero el ligamento o las estructuras ligamentosas no son suficientemente elásticas. Entonces, si yo tengo un potente, lo que hace es arrancar y se llaman las fracturas por avulsión. De forma tal que uno diría coloquialmente, bueno es culantro, pero no tanto. Todo con la debida prudencia. Bueno, profesor. Edgar, muchísimas gracias. Hay comentarios muy positivos con relación a la presentación. Te voy a leer algunos. En general dan las gracias. Muy interesante la presentación, que se nota la experticia tuya en el tema y que has aclarado muchos conceptos. De verdad, profesor, muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Quiero recordarles a todos los participantes que el día de hoy ya no tenemos más sesiones, hoy era la última. Mañana miércoles tenemos a las 8 la presentación de parte de la profesora Karin Alvis, evaluación del desarrollo motor en adolescentes. A las 11, música y salud en el marco del confinamiento. Y a las 5, vegetarianismo y salud nutricional en confinamiento. ¿Es posible? Entonces, los invitamos a que se sigan conectando. Muchas gracias a todos, que tengas un feliz día a todos y les pido el favor, por favor, que cuelguen la conferencia para que podamos terminar la grabación. Profe Edgar, muchísimas gracias. A todos, gracias por su presencia y ha sido un gusto y estamos pendientes para la próxima. Un buen día para todos, almuercen y hagan un poquito de ejercicio en la tarde. Chao pues. Gracias, hasta luego.